cómo planeaban ser más gore, cómo planeaba ser mucho más crudo en su versión original hecha por Turtle Rock. Bueno, en un video, como ya les mencioné, hablé acerca de que el Boomer iba a vomitar sangre, el Hunter estaría colgando, esperando a sus víctimas y más cosas así interesantes. Este video te lo dejaré al final y en la descripción por si gustas ir a verlo. Bueno, hoy hablaremos acerca de los conceptos y las primeras ideas para los infectados de Left 4 Dead 1 y 2. La verdad es que es muy interesante y sé que les va a gustar un montón. Ya sabrán que antes de idear un infectado se piensan mucho en sus técnicas de ataque y se crean muchos dibujos, los cuales se denominan como artes conceptuales, y así poco a poco van mejorando. Empecemos con el Smoker. En sus primeras ideas para el juego original, el Smoker iba a ser muy diferente de como lo conocemos. Se pensaba más como una criatura similar a un Licker del Resident Evil. Luego fue evolucionando a una forma más humanoide, con tumores por todo el cuerpo, hasta hacer ligeramente más largo un brazo que actuara similar a como actúa hoy su lengua. Poco a poco su forma fue haciéndose más humana, aunque aún tenían la idea de ponerle alguna especie de tentáculos. Finalmente se decidió todo por la forma humanoide con una gran lengua y una especie de tumores que se conservarían cerca de su cara. Sería la idea más cercana al Smoker, pero con una apariencia muy aterradora. ¿Alguien del canal recuerda un video el que hice hablando acerca de la evolución de los infectados? Entre los más veteranos que ya vieron ese video, hablé sobre posibles mutaciones del virus, volviendo a los infectados que ya conocemos en monstruos, sin conservar ni siquiera un rastro humano físico. Esta es la manera de representar en ese video, como mostré cómo podrían evolucionar los infectados. Así es como quedaría el Smoker después de mucho tiempo habiendo estado expuesto al virus. Perdería totalmente la esencia humana. En esta imagen también podemos ver cómo el Smoker conservaría la habilidad del humo. Recuerden que estos solo son artes conceptuales y lo que yo digo no es la ciencia cierta, sino más bien mis opiniones acerca de esas artes conceptuales. Aún así no me sorprendería que esta fase del Smoker que acabamos de ver la pudiésemos ver en Back 4 Blood. A mí no me decepcionaría eso, la verdad. Finalmente el Smoker terminó siendo más como un humano por dos razones. Una, el virus recién atacaba a la población, por lo que alcanzar ese nivel de mutación sería muy poco posible en tan poco tiempo. Y segundo, el juego no debería ser demasiado gore o violento, por lo que terminó siendo un poco más humano. A mi punto de vista, bien acertado, aunque en este arte conceptual era mucho más aterrador que el que hoy conocemos. Hablemos ahora del infectado favorito de muchos. Aunque no es jugable, tenemos que admitir que es uno de los que le dan ese toque especial a Left 4 Dead, ese toque aterrador. Estamos hablando acerca de la Witch. Es muy interesante cómo los primeros conceptos de la Witch, antes de ser como ya la conocemos, tenían ideas bastante extrañas, al igual que con el Smoker. La Witch se pensaba hacer con una especie de pinzas en sus manos, una especie de cuchillos. Al principio también se pensaba hacer parcialmente desnuda y en ocasiones con los melones al aire, así como lo escuchan. Se tenía la idea también de hacerla pelona o con el cabello largo. Finalmente se quedó con el cabello largo y parcialmente desnuda. Ya saben que la Witch está tapada, pero no enseñando tampoco, y cambiando ese enorme brazo biónico que tenía por unas enormes uñas afiladas que realmente son muy peligrosas. Entre las ideas más creíbles de la Witch estaba una que parecía una anciana con una bata blanca y unos tremendos cuchillos por brazos, tipo criatura salida del infierno, de verdad. Y entre las mejores ideas veremos una Witch con un aspecto que la hacía ser estéticamente mejor y muy aterradora. Pero bueno, de todo esto al final resultó como hoy la conocemos y a mi punto de vista quedó perfecta. Aunque hay ciertos diseños en las primeras ideas que fueron geniales, tenemos que admitirlo. Todos estos conceptos fueron hechos por Turtle Rock, así que posiblemente veremos uno de estos en Back 4 Blood. No lo sé, pero puede haber una posibilidad. Para Left 4 Dead 2 se añadieron nuevos infectados. El Charger fue uno de los que perdieron más forma humana, ya que bueno, simplemente no le encontramos mucho parecido a una persona. Me han comentado de que podría tratarse de que antes de ser un infectado el Charger fuera un niño, porque lleva un tenis puesto, pero eso más bien me dio risa y también me pareció ridículo. En sus primeras ideas el Charger se pensaba más como una bestia, y al menos así lo ilustraban los artes conceptuales. Aquí vemos de dónde viene la idea de que llevara tenis, al menos un tenis. Parecía más una persona normal que le habían devorado casi todo el rostro y parte de su cuerpo. Tenía sus pantalones y unos tenis, por lo que era una persona común y corriente. Finalmente muchas cosas cambiaron, pero definitivamente el Charger no era un niño. También tuvo varios conceptos muy similares a un mono. Andaría en 4 patas y con su cabeza que se notaría bastante su cráneo. En uno de sus conceptos más grandes lo pensaron como una bestia completamente similar a un tank. Yo siempre he pensado que para Left 4 Dead 3 o Back 4 Blood debería haber más de un tipo de tanks. Debería haber al menos 2 tipos de tanks. Y este podría ser uno de ellos. Y otros de los conceptos planeados, dibujados para el Charger, incluso parecía un alien.
Supongo que investiría de la misma forma a sus víctimas y atrapándolas, matándolas como lo haría similar a un hunter. Podría investirlas y atraparlas. Pero bueno, estas ideas al final fueron desechadas. Hay todavía ideas más descabelladas de artes conceptuales, en los que parece un tipo gordo similar a un boomer, el que igual podría investirnos debido a su tonelaje. Entre estos primeros artes conceptuales, que les digo son muy locos, está una imagen en donde vemos más a un Charger muy mutado, perdiendo en casi su totalidad la apariencia humana, conservando su enorme brazo. Pero como les digo, estas serían versiones muy titánicas del Charger. Después de mucha evolución, de este infectado terminó siendo como ahora lo conocemos. No se pensó tanto en la apariencia del infectado, sino más bien en sus habilidades. Es lo primero que se piensa al desarrollar un infectado. Estamos hablando de que las habilidades son primero antes de la apariencia física, ya que para el modo BS es muy necesario que estas habilidades puedan ser controladas por un jugador, ya que este es el segundo modo de juego más jugado en Left 4 Dead. Así que se tiene que pensar muy bien en los detalles. Al final el Charger terminó siendo como ya lo conocemos. Físicamente tampoco es el mejor diseño, pero en cuanto a sus habilidades pienso que quedó perfecto, ya que actualmente es uno de los infectados más fuertes en el juego y con los que más ataques combinados podemos hacer en el versus. Como ya sabrán, todas las instant kills, el Charger es el rey de ellas. Ahora hablemos de forma breve acerca del Jockey. Ese es uno de los infectados que también perdieron bastante su aspecto humano. Y al ver sus primeros conceptos, la verdad es que me quedé pensando demasiado. Todo parece indicar que el Jockey sí sería un niño infectado. Este, al ser pequeño, saltaría sobre nuestra espalda, haciéndonos perder el control de nosotros mismos y tratando de quitárnoslo de encima. Supongo que al final no terminó siendo así, ya que debido a las reglas de censura en ese entonces, porque tuvo que seguir evolucionando, al punto de dejar de parecer un niño y empezar a parecerse más a un animal gordo y extraño. Este arte conceptual me recuerda más bien a un cerdo. Ahí podemos notar cómo tiene un pequeño cráneo. Obviamente no es un animal, pero realmente al final de cuentas sigue siendo bueno este concepto del Jockey, aunque para mi gusto muy gordo. Hay otro arte conceptual del Jockey en el cual ya se parecía más a un tank. Aquí sí me dio risa, la verdad. Imagínate un Jockey con este tamaño, le cae sobre un superviviente encima y mínimo así le saca un pedo. Como último concepto volveremos al primero, una apariencia más como la de un pequeño, pero aquí ya más, en vez de parecer un pequeño parecería un alien. Y bueno, es que el diseño no era malo, a mí me hace recordar un poco a Dead Space 2. Finalmente esto estaba bastante fuera de la temática del juego y terminó siendo un enano, el clásico enano loco que conocemos en Left 4 Dead, que se ríe todo el tiempo, que ya conocemos. Sus habilidades siempre fueron planeadas para ser las mismas, de caerle encima a un superviviente. Me parece que el Jockey tuvo un diseño apropiado, acertado. No me quejo, su diseño final fue correcto. O para Left 4 Dead 3 o Back 4 Blood sería muy loco pensar que podrían añadir a un niño infectado como los primeros diseños del Jockey, pero aún así se vale soñar. Hablemos ahora de otro infectado de Left 4 Dead 2, la reina de los combos, y me refiero al Spitter, este infectado que escupe ácido. Bueno, la Spitter pasó por muchos cambios significativos, ya que al principio se pensaba ser como la Boomer, pero conservando la idea de usar este sostén, como ya saben, la Spitter está en sostén, y que escupiera el ácido, así como si se tratara de un Boomer, pero en vez de escupir vómito ácido. Pero luego fue descartado porque la versión femenina del Boomer ya se había planeado, e incluso la imagen que les voy a mostrar a continuación es la versión femenina del Boomer en sus primeros artes conceptuales. Luego de imaginar la versión gordita de la Boomer, decidieron adelgazarla un poco más y quitarle las manos. Como ya hablé en otro video acerca de Guerra Mundial Z, como hay un infectado que se parece al Spitter, pero más cutre, esta usa una camisa de fuerza muy similar a la del arte conceptual de la Spitter, la cual no tiene manos tampoco, pero definitivamente se descartó este diseño, ya que no podría arañar a los supervivientes en el modo BS. Sabes que todos los infectados pueden arañarte, ya saben, el ataque secundario. De los combos, y me refiero al Spitter, este infectado que escupe ácido. Bueno, la Spitter pasó por muchos cambios significativos, ya que al principio se pensaba ser como la Boomer, pero conservando la idea de usar
cual no tiene manos tampoco. Pero definitivamente se descartó este diseño, ya que no podría arañar a los supervivientes en el modo BS. O sea, es que todos los infectados pueden arañarte, ya saben, el ataque secundario. Finalmente, cada vez fueron dándole más la apariencia de una señora al Splinter, una señora como de la casa o una abuelita, pero con el estómago ahí bastante hinchadillo. E incluso se pensó un diseño con el cabello más largo y la cara de calavera, y un vestido, lo cual para mi gusto daba mucho miedo. Al final de todos esos artes conceptuales, terminó siendo como ya conocemos hoy al Splinter. La verdad tiene una forma bastante humana, pero sigue siendo muy desagradable. Por último, hablemos brevemente de algunos infectados descartados, que fueron ideas, pero que no las tomaron en cuenta para el juego. Este, bajo el título de Criatura 1 o la Criatura 1, ese tendría mucho la apariencia como de un Charger, pero no es un Charger. A mi punto de pensar, en cuanto a sus habilidades, este trataría de investir a... Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un tema que sé que les interesó mucho cuando hice el video de los misterios y curiosidades en mi cosecha de sangre. A muchos su parte favorita fue la parte cuando mostré imágenes de la beta de Left 4 Dead. La verdad es que Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un tema que sé que les interesó mucho cuando hice el video de los misterios y curiosidades en mi cosecha de sangre. A muchos su parte favorita fue la parte cuando mostré imágenes de la beta de Left 4 Dead. La verdad es que hasta yo me llené de mucho hype cuando vi esas imágenes, porque me puse a pensar en cómo sería el desarrollo de Back 4 Blood, además de que me dieron muchísima incógnita y miedo. Gracias a esas imágenes tuve la idea de hacer un video acerca de la beta sobre algunos datos que encontré de los supervivientes, los infectados y los mapas. Así que hoy veremos curiosidades y cosas que no sabía sobre los infectados del Left 4 Dead 2 en su etapa beta. Hablaremos primero de los infectados especiales en este video. Uno que realmente me sorprendió mucho fue el Boomer, ya que pasó por grandes cambios que lo sorprenderán. Uno de los principales obviamente fue que al principio se pensaba que fuera un Screamer, un infectado que como ya ustedes han de conocer, fue rechazado, pero el Screamer podría atraer a los infectados con un grito y aturdirlos, algo así como hace el Boomer aturdiéndonos con su explosión. Al final el Boomer fue el ganador y el Screamer fue rechazado y nos añadió al juego, pero antes tuvo bastantes cambios considerables e increíbles. Al principio no se pensaba que el vómito del Boomer atrajera a la horda, tan solo nos haría daño a los supervivientes, y a los que no fueran inmunes a la infección se infectarían de forma instantánea. Al principio el Boomer se pensaba ser mucho más aterrador y nos dejaría pensando aún más acerca de la infección, ya que no iba a vomitar bilis como hoy lo conocemos, sino que lanzaría sangre directamente, así como lo escuchas. El Boomer escupiría una gran cantidad de sangre, como si se tratara de una película de terror, llenando a los supervivientes con sangre podrida, por cierto. Algo así como hoy lo conocemos en la versión del juego. Nosotros explotamos un Boomer, no se ve como si le salieran bilis de su interior, sino que al contrario, sale pura sangre cuando explota. Esto viene de las primeras animaciones del juego y esta animación no se removió, aunque claramente ya no nos escupe sangre, sino más bien bilis. Probablemente para los estándares de censura en aquellos tiempos cuando se estrenó Left 4 Dead, pues hubiera sido algo muy polémico. En las primeras texturas del Boomer se muestra cómo este sería de piel mucho más pálida y blanca, con algunas venas